primero que quiero decir a todos en general es que va a haber muchos términos y va a haber como que nos saltamos un poco porque es una charla que nos la pidieron dirigida a médicos. Entonces hay muchos términos técnicos que los pacientes es probable que no vayan a entender. Si tienen alguna duda me la pueden preguntar, pero como no sabíamos que el objetivo era mixto, pues habrá muchas cosas que digáis, pero bueno, pues para eso estamos. Bueno, pues yo soy reumatóloga del Hospital de Segovia y voy a intentar en una charla de 40 minutos hablaros del dolor en reumatología en los dos grandes grupos nuestros, que es el tejido blando y degenerativo, que lo he puesto en uno, aunque después lo divido, y el inflamatorio. Claudia, perdona, ¿te importa hablar desde aquí para...? No me quería poner ahí. Bueno, ¿por qué? Entonces aquí... Bueno, por desde ahí, muy bien. Es que así no voy a tener... Bueno, largos artículos. No por nosotros que te oímos, sino por la grabación, sí. Porque luego se cuelga la página. Vale, sí, como marco. Bueno, pues los dos grandes grupos de dolor para nosotros importantes en reumatología son el dolor mecánico y el dolor inflamatorio. El dolor mecánico y el dolor inflamatorio, estos son como dos partes que vosotros veis siempre, típico, clásico, en los estudios del dolor en reuma, o en la parte del aparato locomotor. El mecánico, pues que no tiene cambios muy evidentes, que mejora con el reposo, que empeora con la actividad, que es desencadenada por movimientos vespertinos, sin rigidez. Y el inflamatorio, pues más o menos lo contrario. Suele asociar tumefacción, tiene dolor, calor o rubor, toda la triada esta típica, que el reposo lo puede empeorar o que no lo cambia, que la actividad pues ya depende un poco cómo el paciente lo vaya viviendo, que no mejora con analgésicos, eso siempre interrogado, que nos despierta por la noche, que nos da rigidez matutina y que puede llegar a ser insidioso aunque tiene excepciones. Entonces, si supuestamente es tan fácil, ¿es verdad que es fácil diferenciarlos? Pues muchas veces no, porque la mayoría de pacientes no viene en el primer momento en que tienen dolor, luego se pueden llegar a mezclar los dos. Pero no podemos olvidar que un diagnóstico correcto es el principio de la curación, o por lo menos de poder llegar a ella. Las dos partes más importantes para nosotros en cuanto al dolor mecánico son el degenerativo, que es lo que llama la gente desgaste articular, y el de tejido blando. El de artrosis o desgaste articular, primero contaros un poco qué es. Esas son fotos de diferentes artrosis, aunque pareciera que no, pero todo es artrosis. ¿Qué es? Pues es un desgaste articular, pero también todo lo otro que veis aquí. Se debilita el hueso subcondral, hay una elongación de fibras tendinosas, pérdida de tono, elongación muscular, todo eso traducido en menor función. Las causas, el 40% genético, como en mucho en medicina, mucho es determinación genética, pero el 60% es ambiental, y eso depende de la alimentación, el sobreuso o el maltrato a la estructura, el tabaco y otros. Y finalmente les cuento el tratamiento. La artrosis, entonces, en cuanto al desgaste articular, podemos verlo en varias zonas, dividirlo en varias partes. Uno, la parte genética, trato de mezclar porque no quiero que me desentienda la mitad del auditorio, pero bueno, donde el individuo está genéticamente predispuesto a presentar una alteración o una enfermedad. En la artrosis en concreto, pues es una enfermedad que afecta a las mitocondrias, al parecer, que disminuye la reducción disminuye la producción de energía y el oxígeno por medio de una alteración de radicales libres que va a afectar principalmente a los condrocitos y al cartílago hialino. Eso unido a los diferentes factores ambientales, pues es lo que nos produce la artrosis que nosotros conocemos o el desgaste articular. Esto principalmente en las articulaciones sinoviales. En la columna, que está ahí con la estrellita, pues pasa un poco, tienen dos partes diferentes. Uno, donde el disco no es sinovial y también se envejece, los ligamentos y de por sí la vértebra se envejece, dando otro tipo de síntomas, y lo que podría llegar a ser similar son las diferentes articulaciones sinoviales que existen y la centesis. De esto aquí no me voy a entrar no me voy a detener porque ya posteriormente en la lumbalgia seguramente que nos cuenten algo. Pero es diferente la artrosis en la columna que a nivel periférico. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en la artrosis? Entonces, lo primero es el control del dolor, el control de la inflamación cuando se produce, mejorar la discapacidad y mejorar la calidad de vida. Y después, el diagnóstico de los reumatismos de partes blandas que se asocien o no a esta patología.
La pregunta que tenemos hoy en día, o de hace unos años hacia acá, es si se puede retrasar esa progresión. Les voy a contar por qué se puede llegar a decir que en cierta forma sí. Lo voy a dividir en tres bloques: medidas no farmacológicas, farmacológicas y terapias alternativas. En cuanto a las medidas farmacológicas, son esos factores ambientales que ponía al principio en la diapositiva de etiopatogenia, y son realmente lo que nosotros ponemos muchísimas veces en los informes de artrosis de los pacientes. Estilo de vida cardiosaludable, no fumar, no beber, hacer deporte, dieta saludable, porque es verdad. No es porque sea una coletilla que pongamos ahí por pegar, sino porque es verdad. La obesidad aumenta los radicales libres en las articulaciones. El tabaquismo aumenta las posibilidades de que esos radicales libres funcionen en contra del paciente. La actividad física nos va a mantener el hueso oxigenado, el disco intervertebral oxigenado, las articulaciones flexibles. Luego, así no se supiera de medicina, se sabe que eso va a mejorar. La higiene postural es importantísima. Una persona que esté permanentemente así va a terminar con dolor, así no tenga nada. Y la fisioterapia la he puesto en esta primera no farmacológica porque me parece que todos los pacientes pueden llegar a acceder a ella, aunque no la mandemos nosotros. Y pongo la escala visual analógica del dolor porque yo creo que es muy importante en las primeras visitas, previo al inicio del tratamiento y posterior a los seguimientos del paciente, valorar de forma objetiva, tanto para el médico como para el paciente, si realmente hay una mejoría de ese dolor. En cuanto a las medidas farmacológicas, hay varias opciones. Una de las que ya nos hablaban anteriormente, la primera elección siempre son analgésicos, tanto sea primera, segunda, tercera escala analgésica del dolor, siempre pues con la reevaluación que hicieron en cuanto al ascensor. El consenso CEPER de los AINES, que os lo dejaré aquí para que lo policopiéis si os apetece, si os parece bien. Los corticoides tienen su hueco en la artrosis porque ya se sabe que hay un episodio inflamatorio que es previo a que se dé toda esa cascada de alteración articular. Luego lo podemos dar en ciclos cortos, supervisados, y luego también parando. No como una artritis, pero sí una artritis como de una forma tratada en pequeño. Y las infiltraciones locales, que eso siempre están a la orden del día. En cuanto a los fármacos, que la gente los llama popularmente del cartílago, que nosotros lo llamamos cisadoas, hay controversia. La glucosamina y el condroitin sulfato, si uno ve los estudios, pues pareciera que sí. Ahora, se hacen diferentes metaanálisis y se valora posteriormente y no se sabe exactamente si mejora o no. Si recordáis las diapositivas previas, es que la artrosis no es solamente que el cartílago se vaya, es que alrededor del cartílago de la articulación hay muchas estructuras. No nos sirve de nada tener un cartílago divino si tenemos los ligamentos y las demás estructuras hechas una pena. Entonces estaríamos ayudando a una parte de la artrosis, pero el resto la tenemos descuidada. Luego serviría en un porcentaje muy pequeño de los pacientes. Los antipalúdicos, que de hace un par de años hacia acá los estamos usando en las artrosis muy inflamatorias, se usan como el Dolquine, que es el menos tóxico, durante 6 meses, como para parar esa inflamación inicial y luego ya poder dar los cisadoas para que el cartílago se pudiera llegar a alimentar. Incluso ahora se habla de nuevas moléculas de terapia génica y de biológicos en esta patología. Eleva el dolor, antes y después. Tenemos que ser objetivos si mejora o no mejora. Las diferentes citas bibliográficas que os podríamos llegar a poner son muchas. Aquí vienen solamente unas. Están siempre a la orden del día de cualquiera, pero siempre valorar la patología en el contexto general, como os vengo diciendo. ¿En dónde puede funcionar cada una de las moléculas de las que hemos hablado? Las terapias, estos son como un pequeño esquema de lo que puede llegar a afectar la artrosis: condrocito, synovia y hueso subcondral. Los cisadoas, los AINES, los corticoides, el ácido hialurónico, las células madre pueden mejorar o pueden actuar sobre la terapia dirigida al condrocito, sobre la terapia dirigida al hueso subcondral, pero las otras dos pues es un poco diferente. Incluso abajo, en algunas nuevas moléculas, puede llegar a tener alguna acción. Pero el paciente que tenga una carga genética muy importante y que previamente no se haya hecho nada para tratar de llegar a esa artrosis,
vamos a tener que esperar a las nuevas moléculas para que de verdad funcione, porque si un paciente tiene ya una predisposición genética muy importante, ha fumado, ha tenido mal uso o maltrato de la estructura, se llega a los 60 cuando ya lleva 15 años de maltrato y de daño articular, pues que los ISADOAS, el AINE y tal le vaya a dar un gran beneficio, va a ser difícil. Esos son esos pacientes que es probable que no sientan una gran mejoría del dolor y de la disfunción de la artrosis. En cuanto a las terapias alternativas, este es un esquema que encontré de Elige tu terapia alternativa, donde hay muchísimo escrito, muchas cosas dirigidas más al dolor, pero como por existir, existen. Hay que tener mucho cuidado, el decálogo de la artrosis de la Sociedad Española de Reumatología la pone ahí también, pero también que tu médico guíe un poco esa terapia alternativa. No hay cosas escritas, el doctor Zurita luego os contará más sobre las terapias alternativas. La segunda parte, el tejido blando. El tejido blando la vamos a dividir en las diferentes zonas que vemos aquí. Todo ha sido sacado de los protocolos de actuación de la Sociedad Española de Reumatología. Si actuamos por protocolos es difícil que se nos queden las cosas en el tintero. En cuanto al hombro, el hombro es una articulación muy compleja, donde actúan muchos músculos, muchos tendones, donde los dolores referidos siempre están a la orden del día, donde el sobreesfuerzo es bastante importante. Estas son tres grandes posibilidades diagnósticas ante un dolor. La capsulitis retráctil, que es el paciente que viene con el hombro congelado, que tenemos que actuar un poco más deprisa, incluso con infiltración en el primer momento que llega. La periartritis escapulohumeral, ya sea por tendinitis o por bursitis en la subacromiodeltoidea. Y la contractura de trapecios, que el trapecio, si lo recordamos, nos da hasta por aquí, y entonces el dolor de aquí del cuello se nos puede dar referido al hombro, y encontramos que el hombro está normal, pero el dolor se refleja. Es importante la exploración en ese momento y la anamnesis, claro. Esto se va a ver repetido durante casi todas las diapositivas de tejido blando. Anamnesis, exploración, radiografía, ecografía, analítica para diagnóstico diferencial. Eso es básico para cualquier cosa en reumatología y yo creo que en medicina. Siempre a todos los pacientes les hacemos medidas generales, analgésicos, AINES, infiltraciones siempre están a la orden del día, se pueden hacer desde atención primaria, el médico que lo sepa hacer lo puede hacer. Ejercicios idealmente tempranos y remitir si no mejora. La SER dice que a los 2 meses se debe remitir si no mejora, después de haber hecho todo esto. Si no somos diestros en la infiltración, lo podemos remitir antes, claro. El codo. Atrapamientos nerviosos muy importantes. Las artrosis, las gotas no controladas, nos dañan el cubital. Epicondilitis, epitrocleitis, tendinitis o entesitis y bursitis, policraniana y tricipital. Este nervio se ve muy afectado y se opera mucho por los atrapamientos, por las dos patologías que os he contado. Importante que si el paciente tiene además sintomatología o déficit motor, hay que remitirlo para poder pedir un electromiograma. De nuevo, la radiografía, importante. Un atrapamiento, que sea artrósico o por un tofo, se puede ver en una radiografía. Las medidas generales muy importantes, analgésicos y AINES, infiltraciones, si lo sabemos lo podemos, aspiración líquida del líquido sinovial, el estudio de ese líquido sinovial, la fisioterapia importante porque el codo tiende a quedarse en flexo fácilmente, las férulas iniciales si hay compresión nerviosa, lo que os decía, remitir a los 2 meses. Si hay déficit motor importante o progresivo, hay que remitir en menos de 2 meses. La mano. Casi que poner una mano así de sencillito parece como un insulto, ¿no? La mano tiene un gran entramado, es una de las zonas corporales con mayor sensibilidad, con mayores terminaciones nerviosas, con mayor actividad y que sin ellas de verdad que nos vemos muy limitados. Estos son algunos de las lesiones que podemos encontrar en el tejido blando. La tendinitis de Becker-Vein se confunde muchas veces con la risartrosis. Hay que hacer la exploración, ya la sabemos cuál es. El dedo en resorte, tratable también, ahora ponemos hasta colagenasa. La estenocinovitis de cualquiera y de cada uno de los tendones, la enfermedad de Dupuytren, el ganglión, que no sirve mucho pinchar, sacar, infiltrar, pinchar, sacar, infiltrar, hay que operarlo.
Síndromes de atrapamiento también, ¿cuáles son? Los principales: túnel carpiano, canal de Bouillon. Con la exploración ya nos vamos yendo hacia el diagnóstico. Y súper importante, no olvidéis el fenómeno de Raynaud, que también puede hacer doler las manos. Repetimos: medidas generales, analgésico de infiltración, aspiración del líquido si creemos que puede ser por otra patología. Fisioterapia: la mano debe moverse no solamente con las pelotas antiestrés, las manos deben moverse en todos sus ángulos, incluso en extensión, porque si no se extiende la mano tiende a quedar en garra. Las férulas, sobre todo para la compresión nerviosa del síndrome del túnel del carpo, es muy importante. Los túneles del carpo que van a remitir con férulas son principalmente los leves, que son los que más nos llegan a consultar, se ponen en la noche y la verdad que el paciente mejora muchísimo. La férula más la infiltración mejora al paciente un montón. Si a los 2 meses no mejora, tiene déficit motor o tiene un déficit progresivo, hay que remitirlo, pero si es progresivo hay que remitir en menos de 2 meses. No me voy a detener en cada una de las infiltraciones porque un taller de infiltraciones es para dedicarse casi que a uno a uno. En cuanto a la articulación de la cadera, tenemos también muchísimos síntomas de dolor referidos. No podemos olvidar lo que es los lumbares que van referidos hacia abajo, ni abdominal ni pélvico que va referido también allí. La anamnesis y la exploración nos lleva al diagnóstico en la mayoría de los casos. La bursitis trocantera es la que más guerra nos da. Los pacientes nos dicen: me duele la cadera aquí. Ya todos los médicos sabemos que esa no es la cadera, esa es la cadera del modista, pero no la nuestra. Es súper frecuente y es muy incapacitante. La verdad que yo creo que deberíamos casi que directamente infiltrar, salvo alguna contraindicación, pero el paciente tiene derecho a elegir y le da mucho miedo. Si se elige bien, le va a ir bien. Síndromes de atrapamiento, más por los cutáneos, sobre todo la meralgia parestésica. La centesitis, en esto quiero hacer un poquito de énfasis: el dolor que el paciente se coge aquí como si fuera a modelar, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca posterosuperior. Hay que valorarlo mucho porque son dolores que son de la centesis, que duelen mucho y que pueden llegar a mejorar con las infiltraciones también. La osteoporosis transitoria de la cadera también hay que valorarla porque también duele mucho y es el dolor inguinal típico. Y la coxalgia crónica inespecífica. Aquí la exploración es importante porque los dolores referidos vas a hacer los movimientos de la cadera y no le va a doler, porque lo que le duele es el abdomen o la pelvis. Importante. La calcitonina aquí la ponemos interrogada, igual que los bifosfonatos para la osteoporosis transitoria o la ONA, porque la calcitonina hace unos años ya no la dejaron solamente para síntomas o enfermedades muy puntuales, pero esta está dentro de esas. Y los bifosfonatos, quizás sea mejor hacer un estudio completo si se cree que se deben poner. En cuanto a la rodilla, igual tenemos muchísimas posibilidades diagnósticas. La bursitis prerrotuliana, muchas son evidentes. La tendinitis anserina es muy confundida con dolores que el paciente dice: eso debe ser el menisco, pero si se lleva la mano hacia la zona donde está la inserción, pues lo sabemos. Con la ecografía se puede ver y se hacen infiltraciones dirigidas por eco y el paciente le va muy bien. Los desgarros meniscales que se insertan también en la cápsula son muy sintomáticos. No hay que descuidar la osteonecrosis. El quiste de Baker usualmente es posterior. Es muy raro que un quiste de Baker que es posterior nos vaya a dar sintomatología en la parte anterior de la rodilla. Recordar que si se rompe es muy aparatoso, se conforma con una TVP. Y la condromalacia, que según algunos autores es asintomática. Yo creo que sí es sintomática si son grados 3 o 4. Tratarlo y ver al paciente qué tal va la evolución. De nuevo, infiltraciones, artrocentesis es muy importante. El líquido articular es muy importante estudiarlo. En la rodilla se inflama por muchísimos microcristales, no solamente por ácido úrico. Y los isadoas y la calcitonina igual, se pueden usar y lo vemos. El pie igual. Muchísimas patologías unidas, muchísimos síntomas, posibilidades diagnósticas un montón. Meter toda la reumatología en 40 minutos es bastante complicado. Decir cómo se quita es como si habláramos de uno a uno cada diagnóstico. Existen, por favor, recordar los síndromes de atrapamiento, no solamente el neurinoma de Morton, que se lo recordamos desde la universidad, yo creo. La metatarsalgia, la fascitis, la talalgia, puede ser tejido blando o puede ser una enfermedad inflamatoria crónica.
son patologías y son síntomas que hay que tener en cuenta. La exploración es muy importante porque el edema vespertino de los miembros inferiores puede doler, pero no es una artritis. Hay que valorar también al paciente y ver que realmente lo que le pasa es vascular. Las infiltraciones. Podemos ponerlos articulares, superiarticulares, de corticoide con o sin anestésico, de ácido hialurónico, de factores de crecimiento, de células madre, y nosotros en general lo queremos siempre guiadas bajo ecografía. Son más exactas, vemos dónde llega el fármaco, si hay líquido, incluso en una bolsa más pequeña lo podemos sacar, lo podemos estudiar. Infiltraciones hay para todos los gustos. Hay colegas que ni siquiera se ponen guantes, no creo que sea un grave error, depende. Hay otros que los pasan casi a cirugía y los otros que nos flipamos más y los hacemos con ecografía. De todos los gustos, lo importante es que el paciente se mejore y que no tenga complicaciones. Con las infiltraciones es una dama un poquito fea, pero con un diagnóstico correcto nos hace plantear una terapéutica adecuada. Infiltrar como última opción, sin un diagnóstico correcto, le hace daño al paciente y le hace daño a la infiltración, porque la infiltración coge mala fama. Si la etiología y la estructura está afectada están bien indicadas, la infiltración va a ser exitosa. Las indicaciones generales: estudio del líquido sinovial, la intensidad sintomática, la ineficacia o contraindicación de terapéutica oral, la necesidad de una recuperación funcional rápida, el apoyo de la rehabilitación o para impedir deformidades, y luego tenemos un pequeño cajón que lo usamos los reumatólogos: una monoartritis o una artritis oligoarticular, una articulación resistente en una artritis crónica. Si queremos recuperar cartílago en un paciente que tiene alto riesgo quirúrgico, ponemos ácido hialurónico, factores de crecimiento, y la recuperación o estímulo del tejido endocítico o cartilaginoso, pues estos dos que os acabo de contar. Contraindicaciones. Pues claro que hay contraindicaciones como en todo procedimiento médico. Esta es la primera. Si no sabes bien qué le duele, no lo infiltres. Si hay una infección articular, pues claro que no. Tejido blando tampoco, pero en placa psoriásica menos. Las placas psoriásicas, la piel es muy reactiva, se va a poner peor la placa. Infiltraciones previas ineficaces. Valorar siempre si el diagnóstico ha sido correcto. Una infección sistémica o bacteriana, si le vas a poner un corticoide, puede darle una reacción al paciente. Y reacciones adversas previas a la infiltración. En cuanto a los efectos secundarios, los he puesto aquí un poco así, no despreciativos, pero un poco pequeñito. Yo la verdad solamente he visto el más frecuente en todos estos años, que es la hipopigmentación de la zona de la infiltración. Nunca he visto una infección, no, pero yo, y tampoco mis jefes, que tampoco también lo hacían en el Ramón y Cajal, así como veis, nunca, ni una infección. Donde veía, lo ponía. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, pues esto y un poquito más es la enfermedad inflamatoria autoinmune o autoinflamatoria, que le llaman de unos años hacia acá también, que podemos ver y que vemos por lo menos en Segovia los reumatólogos. He puesto al principio las más prevalentes para nosotros, que es la artritis reumatoide archiconocida, las espondiloartropatías, que es un nombre que parece feísimo, donde se asocia, donde se unen la espondilitis anquilosante, que es la más conocida, la artritis psoriásica, que en breve cambiará a enfermedad psoriásica, la espondiloartritis indiferenciada, las asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, las uveitis, la IJ, que aunque no es la más prevalente, es una muy importante para nosotros, el lupus eritematoso sistémico y la polimialgia reumática. Las demás, seguro que en vuestras consultas las tenéis: una esclerodermia, síndrome de Sjögren, las enfermedades del colágeno como la mixta o la indiferenciada, veces sarcoidosis, miopatías, vasculitis de las diversas que hay, y otras un poco más raras, el Cogan, la fascitis eosinofílica. Todas estas son enfermedades autoinflamatorias. Todas esas las vemos, y lo que yo quiero transmitiros es recordar una vez más que son crónicas, que son sistémicas y que pueden llegar a ser invalidantes. Son mediadas por inmunocomplejos y por células inmunes bastante complejas ya en sí, pero que cuando interactúan es mucho peor y que dan todos estos síntomas. Este, por ejemplo, es el del lupus, el de la espondilitis, el de la AR. Si ponerlas, podríamos poner 1000 diapositivas de cada una de ellas. En esta es igual que en la enfermedad degenerativa, la predisposición genética juega un papel importante, parece que muchísimo más importante, porque son autoinmunes, y parece que la zona genética de este paciente afectado
va a llevar directamente a hacer una alteración y una complacencia somática en cuanto a las enfermedades autoinmunes. Y los factores ambientales, que son los que nos van a interaccionar y a producir la enfermedad. Muchísimos tejidos del cuerpo pueden llegar a ser afectados por estos ataques autoinmunes que se le puede llegar a llamar. La complacencia somática no la se llama únicamente en la sintomatología de la enfermedad psicógena. En la enfermedad autoinmune se está empezando a hablar de eso, porque no a todos los pacientes con lupus les da artritis, pues parece que ahí también hay una pequeña complacencia somática. En cuanto a los principios de tratamiento, lo que debemos evitar siempre son las secuelas. Deformidades, invalidez, dolor crónico, que es a lo que vamos, brotes persistentes que casi siempre son con dolor, aumento de la mortalidad paralela, síntomas mentales, ¿en qué se va a traducir eso? Calidad de vida, reducción de costes personales, sociales y económicos. ¿Y cómo podemos llegar entre todos a hacer eso? ¿Cómo conseguimos alcanzar este objetivo que es evitar secuelas para que pase todo esto? Con la tan llamada ventana de oportunidad, que yo creo que os lo hemos contado ya varias veces, y trabajando en equipo, desde los médicos que nos lo remiten hasta nosotros, y después de ida y vuelta al paciente. La ventana de oportunidad, no nos cansaremos de explicárosla, porque es la zona de la enfermedad o el momento de la enfermedad que tiene más susceptibilidad al cambio, donde el paciente inmunológicamente es diferente, el que nos acaba de llegar y empieza con la enfermedad al que ya tiene una enfermedad crónica establecida. En la mayoría está alrededor de las 12 semanas. En las espondiloartritis puede llegar a extender más o menos casi hasta los 6 meses o más. Los autoanticuerpos también son diferentes, los marcadores de inflamación también son diferentes y el estudio de imagen suele no verse afectado en cuanto a la radiología. Esta es la primera parte de las 12 semanas, donde a los que les va a llegar es al de cabecera principalmente, sois vosotros los que me lo mandáis. Y esto se está hablando desde el 2001, no es que acabe de empezar, esto ya se sabe. ¿Por qué duele? Porque tenemos una inflamación activa, aguda, donde hay calor, rubor, tumor, dolor. Eso es algo típico en medicina que lo recordamos desde la universidad. Puede doler también por una inflamación residual persistente o crónica. Puede doler por roturas tendinosas de la cápsula o entesitis diferentes, que entesitis es el dolor en la entesis, ¿no? La inflamación en la entesis. Para los que no recordéis mucho, la entesis es donde se inserta el tendón, el ligamento en el hueso. Es esa zona que tiene una zona dura, por así decirlo, que es la más osificada, y la más blanda, que sería la que viene del tejido blando, ya sea tendón o cápsula o ligamento. También duelen las deformidades por sobrecarga muscular, por elongación de las fibras, por desgaste cartilaginoso, por luxaciones y subluxaciones, y neuropatías por atrapamientos. Quiere decir que no siempre que duele es porque tenga un brote de una artritis. Siempre tenemos que valorar que puede doler por muchas otras cosas. ¿Qué puede doler con tumor, dolor, inflamación activa? La articulación, el tendón, la llamada tenosinovitis, la entesis y tejidos circundantes. ¿Cómo lo tratamos? El control del dolor y la inflamación la podemos hacer desde los dos niveles, de primaria y de especializada. Analgésicos, AINES, y si estamos seguros del diagnóstico en primaria podemos poner corticoides. Que no, pues nos matamos, pero el control del dolor y la inflamación inicialmente se hace con esto. El control de la enfermedad es súper importante, porque si no hay control de la enfermedad, en las enfermedades autoinmunes, la inflamación va a perpetuarse y el dolor también. Y todas las secuelas de esa inflamación van a perpetuar la enfermedad. Lo hacemos con FAMES clásicos y biológicos y con coadyuvantes. El seguimiento, el hablar al paciente y a la familia, ellos deben conocer la enfermedad. Si tienen que darle ansiolíticos hay que dárselo. Si necesita reposo, pues lo damos. Evitar agravantes, hacerles mucho énfasis en el estilo de vida cardiosaludable. Va a ser un paciente crónico al que le vamos a poner corticoides en diferentes momentos de su vida de enfermo, al que le vamos a poner inmunosupresores, el que va a necesitar probablemente alguna ortesis, si no son prótesis, donde realmente si no lleva un estilo de vida cardiosaludable lo que va a tener es problemas. Vamos a evitar con eso las comorbilidades y vamos a dar signos de alarma para consultar previamente. Desde primaria, lo que os he dicho, informar al paciente y a la familia, se va a reducir la ansiedad, se va a tener
mayor adherencia al tratamiento tanto de los médicos generales como de los médicos tratantes de base, va a tener más cercanía con el paciente, se pueden o no, según el gusto de cada médico de familia, pedir radiografías o analíticas, que eso siempre está a vuestra mano, siempre intentar reducir el dolor del paciente, analgésicos pautados, AINES, reposo, remitir precozmente para que tratemos de captar al paciente en esa ventana de oportunidad y podemos llevarlo a la revisión, precoz, preferente, no tenemos mucha lista de espera de primeros en reumatología, seguimiento conjunto de detección y tratamiento de todas las comorbilidades, incluso reenviar antes de las revisiones si se cree que se debe. Los fármacos, los corticoides sistémicos, son un fármaco modificador de la enfermedad, como el metotrexato, como el Dolquine, como la salosufilina, modifican el curso de la enfermedad. ¿Por qué no lo usamos a dosis amplias y de forma crónica? Por los efectos secundarios a largo plazo. Pero mejoran la inflamación de una forma rápida y son muy eficaces. Por eso, como inicial y en brotes, siempre lo vamos a poner, salvo que haya alguna contraindicación muy grande que nos ponga en la balanza y prefiramos no ponerlo. Pero los corticoides para nosotros, tratamiento de elección en casi todas las cosas. Algunos reumatólogos lo dejan primer, incluso hasta el segundo año de tratamiento a bajas dosis. ¿Qué hay que hacer? Proteger el hueso, control de la tensión, la glucemia, la tensión ocular, valorar cataratas y en los niños el crecimiento y el desarrollo agonadal. Evitar control de dosis o introducción y retirada por el paciente. Los pacientes, sobre todo los mayores, se sienten muchísimo mejor al meter corticoides, pero no quiere decir que se sientan solamente bien porque se les quitó la inflamación, sino porque los corticoides en las personas mayores mejoran mucho su estado en general. Entonces hay que evitar que lo controlen de forma persistente ellos porque si no van a sobredosificarse. Valorar si realmente se necesita reiniciar ese medicamento. Siempre preguntarse si es un brote, sobre todo en la polimialgia, en la artritis reumatoide del anciano, en los síntomas cutáneos del lupus, en el eritema nodoso, porque muchas veces lo reiniciamos sin ver si realmente se necesita analítica, clínica, tal, y el paciente termina muy enganchado a los corticoides. Los fármacos clásicos, fármacos modificadores de la enfermedad clásicos nuestros, metotrexato usado por vía oral, subcutánea, Dolquine, el Resortine.